Nunca olvidaré el sonido de su voz aquel día. Ni siquiera fueron los gritos lo que me destruyeron. Fue la calma, la frialdad con la que mi propia hija me miró a los ojos y me dijo: lo único que quiero de regalo de cumpleaños es que te mueras. Sí, así empezó el día más oscuro de mi vida. Era una mañana luminosa de primavera en Carolina del Norte. El cielo estaba tan azul que parecía burlarse de mí mientras cargaba el pastel más caro que había comprado en mis 74 años. Pastel de almendras con ganache de chocolate. Su favorito. Había ahorrado 3 meses de mi pensión para poder pagarlo. Tomé un taxi hasta la enorme casa frente al lago, esa misma casa a la que aporté $60,000 de mis ahorros cuando mi hija y su esposo quisieron comprarla. Recuerdo haber pensado que ayudarla era un acto de amor, que todo lo que una madre hace por sus hijos, tarde o temprano, se devuelve en gratitud. ¡Qué equivocada estaba! Cuando toqué la puerta, imaginé su sonrisa, esa sonrisa que iluminaba su cara cuando era niña y corría hacia mí gritando «mamá». Pero cuando abrió, no vi nada de eso. Solo fastidio, desdén, una mirada vacía que me atravesó el alma. «Ah, eres tú», murmuró sin siquiera mirarme. Ni un abrazo, ni un feliz de verte. Nada. Entré en silencio, sosteniendo el pastel en una mano y en la otra un pequeño estuche con un collar de perlas que había pertenecido a mi madre. 3 generaciones de mujeres fuertes. Pensé que se emocionaría al recibirlo. «Feliz cumpleaños, querida», dije con una sonrisa temblorosa. «Traje algo especial para ti. Ponlo en la cocina», respondió distraída, sin apartar la vista del teléfono. «Estoy en medio de algo». Sus palabras fueron cuchillas. Caminé sola hasta esa cocina enorme, blanca, impersonal, que yo misma había ayudado a amueblar cuando abrieron su clínica de estética. Pagué la mitad del equipamiento. $120,000, todos de mis ahorros. Una inversión en el futuro de mi hija, me repetía entonces. A través de la ventana vi a mis nietos en la piscina, riendo con su entrenador. Ni siquiera se giraron para saludarme. Por un instante, tuve la absurda sensación de haber muerto sin darme cuenta. 15 minutos después, mi hija, Susan, entró. Lucía impecable, como siempre. El cabello dorado, el rostro perfectamente maquillado, las uñas largas y brillantes. Todo en ella parecía diseñado para mostrar perfección y distancia. Abrió el refrigerador y sacó agua con gas. ¿Viniste solo a dejar eso o piensas quedarte a cenar también?, preguntó con voz plana. Pensé que podríamos pasar la tarde juntas, respondí con un hilo de esperanza. Hace semanas que no te veo. Tengo planes, dijo. Cena con Michael. Solo nosotros. Michael, su tercer esposo. Un hombre tan encantador como vacío. Siempre con proyectos urgentes, siempre pidiendo dinero. El último préstamo fueron $10,000 que tuve que sacar de mis ahorros para un tratamiento médico que ya no puedo pagar. Tragué saliva. Tal vez mañana podamos almorzar. Ella suspiró y me miró de frente por primera vez en mucho tiempo. Había algo en su mirada, algo que me heló la sangre. «Mamá, siéntate. Tenemos que hablar». Me senté. Las manos me temblaban. «He estado pensando», comenzó. «En mi vida. En lo que realmente quiero». «Claro, hija, dime», dije, intentando sonar tranquila. Susan giró lentamente el vaso de agua entre los dedos, con una sonrisa tan contenida que parecía ensayada. «Lo único que quiero, lo único que me haría realmente feliz». Hizo una pausa, me sostuvo la mirada y añadió con voz helada: «es que desaparezcas». No entendí al principio. «¿Qué? ¿Qué dices?» «Sí, mamá. Que desaparezcas. Que te mueras y puedes hacerlo rápido». No fue un grito. No fue una explosión de rabia. Fue un susurro. Preciso. Mortal. Un veneno goteando directamente en mi alma. El aire se fue de mis pulmones. Intenté hablar, pero mi garganta se cerró. «Susan, soy tu madre. Y estoy cansada de ser tu hija», respondió sin titubear. «Cansada de tus llamadas, de tus consejos, de tus apariciones repentinas. Eres un peso muerto en mi vida.
Sus palabras me partieron en 1000 pedazos invisibles. Todo lo que hice fue por ti. No. Todo lo que hiciste fue para sentirte útil. Para tenerme controlada. Nunca fue por amor. Fue por necesidad. Me quedé mirando el pastel. Las velas aún sin encender. El símbolo ridículo de una madre que no entiende cuando ya no la quieren. Me levanté. Las piernas me temblaban. «Feliz cumpleaños, Susan», susurré. «Espero que algún día entiendas el precio de tus palabras». Ella no respondió. Ni una lágrima. Solo un gesto de impaciencia, como si estuviera esperando que cerrara la puerta para seguir con su vida. Salí despacio. El sol brillaba con la misma indiferencia con la que mi hija me había mirado. Y mientras el taxi se alejaba de aquella casa, entendí algo con una claridad aterradora. Ese día no solo se rompió un vínculo, murió una parte de mí que nunca volvería a existir. El taxi se alejó y, a través del espejo retrovisor, vi por última vez la silueta de aquella casa frente al lago. Perfecta. Impecable. Fría como su dueña. Por un instante, creí que el dolor me mataría ahí mismo, sentada en el asiento trasero con el pastel vacío de propósito sobre mis rodillas. Cuando llegué a mi pequeño apartamento en Durham, el silencio me golpeó como una pared. Dejé el bolso en el suelo y el eco fue lo único que respondió. Era el mismo apartamento donde había dormido tantas noches en vela esperando sus llamadas, donde cada foto enmarcada era un recordatorio de un amor que ya no existía. Me senté en el sofá, ese viejo sofá color vino donde había acunado a Susan cuando tenía fiebre, donde le había leído historias antes de dormir, donde la había visto llorar por su primer desamor. Ahora era el escenario de mi ruina. Sus palabras resonaban una y otra vez en mi cabeza. Lo que más quiero es que te mueras. Era tan absurdo que parecía una broma cruel del destino. ¿Cómo puede una madre escuchar eso sin desmoronarse? No lloré al principio. El cuerpo no me lo permitió. Fue como si el dolor fuera tan grande que mi organismo simplemente se rindiera. Solo me quedé ahí, inmóvil, con las manos apoyadas en las piernas, mirando la nada. Cuando finalmente las lágrimas llegaron, lo hicieron sin sonido. Corrían despacio, como si también tuvieran miedo de ser notadas. Intenté respirar hondo, pero el pecho me dolía, como si cada inhalación fuera una forma de recordarme que todavía seguía viva, cuando lo único que quería era dejar de estarlo. Las horas se arrastraron. En algún momento, sin darme cuenta, el día se convirtió en noche. Y entonces vinieron los recuerdos. Cada sacrificio, cada deuda, cada promesa rota. Cuando Susan tenía 5 años y el médico dijo asma severa, vendí el anillo de compromiso de su padre para pagar los tratamientos. Cuando quiso estudiar en Nueva York, trabajé 3 turnos en la universidad, limpiando aulas por las noches, para cubrir la matrícula. Cuando se casó con su primer marido y soñaba con una boda de película, hipotecé este mismo apartamento para ayudarla. Cada uno de esos momentos era una herida que ahora sangraba de nuevo. Todo lo hice creyendo que algún día, cuando yo fuera vieja y débil, ella estaría ahí para mí. Pero esa tarde me lo dejó claro. Nunca lo estuvo. Y nunca lo estaría. A medianoche, abrí el pequeño estuche con el collar de perlas que le había llevado. Lo sostuve entre mis manos temblorosas. Era de mi madre. Una mujer fuerte, severa, de pocas palabras. Ella también murió sola, sin reconciliarse conmigo del todo. Recuerdo que, cuando me despedí de ella, me dijo con voz cansada: «El amor de una madre no garantiza ser amado de vuelta». En ese momento no entendí lo que quería decir. Ahora lo entendía perfectamente. Fui a la cocina y serví una copa de vino barato. El silencio era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj como un recordatorio cruel del tiempo perdido. Cada segundo sonaba igual. Tarde, tarde, tarde. Esa noche me dormí en el sofá con el pastel aún en la bolsa. Y por primera vez en mi vida, soñé con mi hija siendo pequeña, pero en el sueño, no podía verla bien. Era como si su rostro estuviera cubierto por una sombra que se hacía más grande cada vez que intentaba abrazarla. Desperté con la garganta seca y el corazón apretado. La luz de la mañana entraba por las cortinas y, por un instante, el apartamento parecía aún más vacío.
Fui hasta la ventana y vi pasar a una madre con su niña de la mano, riendo. Y en lugar de ternura, sentí una punzada de rabia. ¿Cómo llegamos aquí? ¿En qué momento el amor se transformó en deuda? Tomé una hoja en blanco y empecé a escribir. No sabía exactamente por qué. Tal vez porque hablar ya no tenía sentido. Escribí cada palabra como si fuera una confesión que nadie leería. Hoy mi hija me pidió que me muriera. Y lo peor no fue lo que dijo, sino darme cuenta de que, en el fondo, una parte de mí ya lo había hecho hace tiempo. Me quedé mirando esa frase largo rato. Y entonces comprendí que no podía seguir viviendo solo esperando su amor. Porque ella no me odiaba sin razón. Me odiaba porque yo misma había permitido que me necesitara tanto que se sintiera encadenada. Yo la había criado para ser libre, pero me había convertido en su prisión. Y en esa paradoja, ambas nos habíamos perdido. Apoyé la frente sobre la mesa y cerré los ojos. Por primera vez en décadas, sentí algo distinto al dolor. Era una especie de calma extraña. No paz, exactamente, sino resignación. La clase de serenidad que llega cuando ya no tienes nada más que perder. Y en ese silencio, juré algo. No volveré a suplicar amor a nadie, ni siquiera a mi hija. No sabía que esa promesa cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Pasaron los días, pero el reloj seguía marcando la misma hora dentro de mí, la del abandono. El mundo afuera continuaba igual, el tráfico, las risas, los niños corriendo por el parque, pero yo era un eco vacío dentro de una casa demasiado quieta. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se detenía, esperando oír su voz. Pero nunca era Susan. Eran bancos, promociones, desconocidos. Nadie que pronunciara mi nombre con amor. Empecé a caminar por las tardes, sin rumbo, solo para no escuchar mis pensamientos. El vecindario era viejo, lleno de casas idénticas con jardines descuidados. En cada ventana veía reflejos de mi propia soledad. En cada madre que empujaba un carrito o esperaba a un hijo en la esquina, veía lo que alguna vez fui, y lo que ya nunca volvería a ser. Una noche, mientras tomaba té frente al televisor apagado, algo dentro de mí se quebró por completo. No fue un estallido, fue un susurro. Una voz, suave pero firme, que decía, ya no la esperes. Y en ese instante lo entendí. No necesitaba su perdón, ni su presencia, ni siquiera su cariño. Necesitaba recordar quién era yo antes de haberla entregado todo. Comencé por limpiar el apartamento. Saqué cajas enteras llenas de recuerdos, dibujos infantiles, boletines escolares, fotos de cumpleaños. Cada objeto era una aguja clavada en el alma, pero uno a uno los fui dejando caer en una caja para donar. Cuando terminé, las manos me temblaban, pero respiraba mejor. Era como si cada cosa que soltaba le quitara 1 gramo de peso a mi pecho. Después abrí una vieja libreta donde había guardado mis notas de los años en la universidad. Entre hojas amarillentas encontré un poema que había escrito a los 23 años, mucho antes de ser madre. Decía, quiero ser mi propio hogar antes de refugiar a nadie. Me quedé mirando esa frase durante minutos. Me pareció una profecía olvidada. Una advertencia que ignoré durante medio siglo. Al día siguiente fui al banco y cerré la cuenta compartida que había abierto a nombre de Susan hacía años. Después llamé al abogado y actualicé mi testamento. No fue venganza, fue claridad. Por primera vez en mucho tiempo, mis decisiones no giraban alrededor de ella. Pasaron las semanas. El dolor no desapareció, pero cambió de forma. Ya no era esa punzada afilada en el pecho, sino una cicatriz que ardía solo cuando la tocaba. Y en medio de ese silencio, algo en mí empezó a florecer. Empecé a cocinar para mí, a leer por placer, a dormir sin miedo. Pequeñas victorias. Hasta que una mañana, al abrir las cortinas, vi cómo la luz del sol entraba al apartamento y por un segundo sentí paz. La primera en años. Me di cuenta de que Susan me había destruido. Sí, pero también me había liberado. Liberado de la ilusión de ser necesaria para ser amada. De la trampa de creer que el sacrificio garantiza gratitud. A veces, en las noches, todavía la sueño. En mis sueños, sigue siendo una niña.
Corre hacia mí con los brazos abiertos y me llama mamá. Pero cuando la abrazo, se disuelve entre mis brazos como humo. Entonces despierto con el corazón acelerado y las mejillas húmedas. Y me repito lo mismo cada vez. El amor no siempre salva. A veces el amor destruye. Pero incluso del fuego se renace. Porque, aunque no lo sepa, mi hija me enseñó la lección más dura de todas. Que incluso una madre puede morir de amor y volver a nacer del olvido. El amanecer entraba por la ventana como una herida de luz. No dormí en toda la noche. En cambio, me senté frente a la mesa de la cocina con una taza de té frío, rodeada de papeles amarillentos, recibos y contratos que había guardado con la meticulosidad de toda una vida. Una vieja profesora de matemáticas nunca olvida cómo sumar. Saqué una libreta y comencé a hacer cuentas, línea por línea. Cada cifra era un recuerdo. Cada firma, una renuncia. Cada transferencia, una prueba del amor que se había convertido en deuda. Cuando terminé, la suma me dejó sin aliento. 4.800.000 pesos. Casi 5 millones. 5 millones dedicados a la felicidad de una hija que, en su cumpleaños, me había pedido como único deseo, mi muerte. Durante un instante, creí que volvería a llorar. Pero no. El llanto se había secado. En su lugar, algo más frío, más nítido, empezó a nacer dentro de mí. No era rabia, ni venganza. Era claridad. Una claridad cristalina, casi matemática. Había sido utilizada durante más de 4 décadas por alguien que nunca me amó, sino que me administró como un recurso. Pensé en todo lo que podría haber hecho con ese dinero. En los viajes que no hice, en las oportunidades que rechacé, en las noches que pasé trabajando en lugar de descansar. Me imaginé viviendo en una casa luminosa frente al mar, leyendo, riendo, envejeciendo en paz. Pero no. Aquí estaba, en un apartamento silencioso, contando monedas para mis medicinas, porque había confundido amor con sacrificio. Esa mañana, a las 6 en punto, hice algo que nunca había hecho. Tomé el teléfono y bloqueé el número de mi hija. Luego el de su esposo, Michael. Luego todos los contactos vinculados a ellos. Cada clic era una liberación. Un acto pequeño, sí, pero poderoso. Era mi primera rebelión en 43 años. Después me duché, me vestí con un conjunto que casi nunca usaba, blazer azul, pantalón gris. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Había algo nuevo en mis ojos. No dulzura, no dolor, firmeza. Salí a la calle con un propósito claro. Por primera vez en décadas, nada de lo que iba a hacer tenía que ver con mi hija. Primera parada, el banco. El mismo donde teníamos la cuenta conjunta que yo alimentaba para emergencias familiares. Emergencias que, curiosamente, siempre eran de Susan. Buenos días, doña Grace, me saludó el gerente, un hombre amable que conocía mis rutinas desde hacía años. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Quiero cerrar la cuenta número 526789 respondí con voz tranquila. El hombre me miró sorprendido. Esa es la cuenta conjunta con su hija, ¿verdad? Tiene un saldo considerable. Lo sé. Quiero transferir todo a mi cuenta personal. Hoy. Firmé los formularios con una calma quirúrgica. Cuando vi los 180.000 pesos aparecer en mi saldo, sentí una oleada de poder que había olvidado que existía. No era codicia. Era justicia. Segunda parada, la oficina de financiamiento inmobiliario. El lugar donde había firmado como aval para la mansión frente al lago que tanto presumían. Años atrás, yo había puesto mi nombre y mis ahorros para que su sueño se hiciera realidad. Ahora venía a reclamar lo que me correspondía. Doña Grace, qué gusto verla, dijo la agente, una mujer de sonrisa cortés. ¿En qué puedo asistirla hoy? Quiero revisar los términos del contrato de la hipoteca en la que figuro como aval. Por supuesto. Mientras ella buscaba los documentos, recordé el día de la firma. Susan lloraba de emoción. Gracias, mamá. Eres mi ángel. Te amo tanto. Y Michael, con su voz encantadora, había prometido que nunca atrasarían un pago. Mentiras, todas. Aquí está, dijo la agente.
Usted figura como aval responsable en caso de impago, pero también tiene derecho a reclamar la propiedad si detecta riesgo financiero. Levanté la mirada. ¿Y si quisiera ejercer ese derecho? Tendríamos que iniciar un proceso legal, respondió ella con prudencia. Pero necesitaríamos pruebas de que los titulares están en riesgo de incumplir. Las tengo, respondí en voz baja, y ella se estremeció al notar mi seguridad. Salí de esa oficina con una copia de cada documento, perfectamente ordenada en una carpeta. El sol me dio en la cara, y por primera vez en años, sentí que caminaba sin cadenas. Mi siguiente destino fue un lugar que siempre había mirado desde lejos, una agencia de viajes. El cartel en la puerta decía Horizontes Nuevos, comienza donde otros terminan. Me hizo sonreír. Dentro, una joven me recibió con amabilidad. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarla? Vi su programa de jubilados en el extranjero. Me gustaría saber qué necesito para comenzar una nueva vida en España. Al decirlo, me tembló la voz, no de miedo, sino de emoción. Por primera vez en décadas, la palabra vida tenía sentido. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones, documentos y planes secretos. Cada paso era un acto de independencia. Cada firma, una despedida. Y cada amanecer, un recordatorio de que la libertad, aunque llegue tarde, también puede doler. El teléfono sonó una y otra vez. No contesté. Sus mensajes pasaron de la impaciencia a la súplica. Mamá, necesito hablar contigo. Mamá, los niños tienen presentación, te necesitamos. Mamá, estoy preocupada, ¿dónde estás? La ironía me arrancó una sonrisa amarga. La misma mujer que deseó mi muerte ahora necesitaba que cuidara de sus hijos. El miércoles, mi vecina y vieja amiga Marta vino a visitarme. Cuando me vio, dejó la taza de café sobre la mesa y me miró fijamente. Tienes otro brillo en los ojos, Grace. ¿Qué estás tramando? Le conté todo. Cada palabra de aquel cumpleaños maldito. Marta escuchó sin interrumpir, con las manos temblorosas sobre el regazo. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos. No puedo creerlo, después de todo lo que hiciste por ella. Sí puedes, respondí con calma. Lo que duele no es lo que me dijo. Lo que duele es haber criado a alguien capaz de decirlo. Guardó silencio unos segundos. ¿Y de verdad vas a hacerlo? ¿Vas a irte? Sí. Pero antes necesito que me ayudes con algo más. Le conté mi plan, dejarlo todo atrás y hacer que Susan creyera que había muerto. Una desaparición perfecta. Una lección irreversible. Marta me miró en silencio y sonrió. Entonces cuenta conmigo, querida. Es hora de que aprenda lo que significa perderte. Esa noche, escribí la carta más importante de mi vida. Una carta de 18 páginas que no era una despedida, sino una disección. Cada palabra era un espejo que le mostraba quién había sido y que había destruido. Me pediste que desapareciera de tu vida, Susan. Hoy cumplo tu deseo. No me busques. No me llames. No me llores. Cuando leas esto, ya habré comenzado la vida que debí vivir hace mucho. Lejos del ruido, lejos de tus exigencias, lejos del amor condicionado. Tú querías libertad. Yo también. Dejé en el escritorio los documentos del banco, la revocación del testamento, la cancelación del seguro y la notificación al juzgado para ejercer mis derechos sobre la casa. Tu vida será más tranquila sin mí, terminé escribiendo. Pero también será mucho más cara. Espero que valga la pena. El jueves, mientras guardaba mis pertenencias en 2 maletas, sonó el teléfono. Susan, otra vez. Ignoré la llamada. Pero en su último mensaje, su voz sonaba diferente. Temblaba. Mamá, por favor, llámame. Algo pasó. El banco nos citó de emergencia. Por favor, contesta. No lo hice. Era demasiado tarde. El amor tiene un punto de quiebre, y yo lo había cruzado hacía tiempo. El viernes, Michael apareció en mi puerta. Ojeroso, con el traje arrugado y los ojos desesperados. Grace, por favor, no hagas esto. Sé que lo que dijo Susan fue horrible, pero no le arruines la vida. ¿Arruinarle la vida?
Reí con una calma que lo desconcertó. Michael, mi hija pidió la mía como regalo de cumpleaños. Solo estoy cumpliendo su deseo. Él bajó la mirada. Y por primera vez, comprendió que la mujer frágil que conocía, ya no existía. Sabía que Michael no tenía argumentos. Su mirada era la de un hombre derrotado, y su voz temblaba con la desesperación de quien ya ha comprendido que todo está perdido. Por favor, Grace, suplicó. Dame una oportunidad de arreglar esto. Hablaré con Susan. Haré que entienda lo equivocada que está. Es demasiado tarde, respondí, cerrando lentamente la puerta mientras su rostro se desdibujaba en el reflejo del cristal. Dales un beso a mis nietos por mí. Y así, sin lágrimas, sin dramatismos, terminé una vida entera. El sábado fue mi despedida. Caminé por las calles que habían formado el mapa de mi existencia. Pasé frente a la universidad donde enseñé durante 38 años. Aún podía oír mis pasos resonando por los pasillos, mi voz guiando a generaciones que ya me habrían olvidado. Crucé el parque donde solía llevar a Susan de niña, recordando sus risas mientras corría tras las palomas, esa risa que ahora solo existía en mi memoria. Y me detuve frente a la iglesia donde me casé con su padre, donde juré amar, proteger y entregar todo, sin imaginar que esas promesas se extenderían más allá de lo razonable. Fue un adiós silencioso, un corte invisible, pero definitivo. El domingo amaneció con un aire distinto. Marta llegó puntual, como habíamos planeado, con una taza de café caliente y una sonrisa cómplice. ¿Lista para tu gran escape?, preguntó Marta con ese brillo pícaro que tanto la caracterizaba. Más que lista, respondí, arrastrando mis 2 maletas hacia la puerta. ¿Tienes las llaves y la carta? Aquí están, dijo, alzando el llavero y los sobres perfectamente sellados. No te preocupes, Grace. Nadie sospechará nada. Recuerda lo que acordamos, le advertí mientras el taxi se acercaba. Espera 2 días. Luego ve a su casa, finge preocupación, di que no respondí tus llamadas y que al entrar encontraste el apartamento vacío y la carta sobre la mesa. Marta sonrió. Fui profesora de teatro 20 años. Querida, créeme, será la actuación de mi vida. El taxi llegó exactamente a las 6. Mientras el conductor guardaba mis maletas en el maletero, miré por última vez el edificio donde había pasado 15 años. No sentí nostalgia, solo una extraña sensación de ligereza, como si al cerrar esa puerta me liberara de una prisión que había construido con mis propias manos. ¿Al aeropuerto?, preguntó el taxista. Al aeropuerto, respondí, y esas 2 palabras fueron la declaración más poderosa que había pronunciado en décadas. El vuelo a Barcelona fue largo, pero en el silencio del avión encontré algo parecido a la paz. Por primera vez en más de 40 años, nadie sabía dónde estaba. Nadie podía exigirme, llamarme, usar mi amor como moneda. Era una libertad casi dolorosa, pero mía. Durante las 12 horas de vuelo escribí en mi diario. Cada palabra era una confesión. Esta es la primera vez en 43 años que hago algo solo para mí. No para agradar. No para rescatar. Es aterrador y hermoso al mismo tiempo. Cuando aterrizamos, un hombre joven sostenía un cartel con mi nombre. «¿Doña Grace?», dijo con acento catalán y una sonrisa franca. «Bienvenida a España. Espero que esté lista para empezar una nueva vida». «Más que lista», contesté, y mi sonrisa fue real. El apartamento que me habían preparado en el barrio gótico era pequeño, pero encantador. Un 3er piso con balcones llenos de flores y una vista que parecía pintada a mano. Al entrar, sentí algo que no recordaba desde hacía décadas: pertenencia. Miguel, el representante de la agencia, me explicó todo: restaurantes, grupos de expatriados, clases de catalán, asesoría financiera, actividades culturales. Me habló de oportunidades, no de deberes. Y por primera vez, mi vida se medía en posibilidades, no en obligaciones. Esa tarde salí a caminar sin destino. Las calles eran un laberinto de piedra y música. Pedí un café con leche y churros en una pequeña plaza. Me senté y observé el ir y venir de la gente. No tenía a quien cuidar, a quien llamar, a quien explicar mis pasos. Por primera vez, el silencio no dolía.
Era mi aliado. Mientras el sol se ocultaba tras los tejados antiguos, calculé mentalmente los últimos 5 años de sacrificios. La casa frente al lago, la clínica estética, las escuelas privadas, los negocios de Michael. Más de 2.300.000 pesos. Dinero que podría haber comprado mi libertad mucho antes. A las 8 de la noche, hora de Barcelona, serían las 2 de la tarde en Carolina del Norte. Marta, puntual como un reloj, estaría entrando a mi apartamento. Y con ella, la carta. Esa carta que contenía 40 años de amor, sacrificio y una sola verdad, que el amor también puede cansarse. Serví una copa de vino tinto y salí al balcón. Las luces de la ciudad titilaban como estrellas cercanas. Sabía que, en cuestión de horas, el mundo de mi hija se derrumbaría. A medianoche, el teléfono empezó a vibrar. Una llamada. Luego otra. Y otra. En el quinto intento, contesté. ¿Mamá? La voz de Susan era un temblor ahogado entre sollozos. ¿Dónde estás? Marta vino. Dijo que desapareciste. Encontramos la carta. ¿Qué locura es esta? Hola, Susan, dije con calma, observando las luces reflejadas sobre mi copa. ¿Ya la leíste? Sí, sí la leí, respondió entre lágrimas. Pero, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Dónde estás? Estoy exactamente donde dijiste que querías que estuviera, lejos de ti. Hubo un silencio largo, pesado, que cruzó el océano. Entonces, con un hilo de voz, susurró. Pero yo no quería eso. Cerré los ojos. Por un instante, sentí una punzada de compasión. Luego recordé cada palabra, cada desprecio, cada vez que mi amor fue utilizado como moneda. Sonreí tristemente. Sí, Susan. Sí lo querías. Solo que nunca imaginaste lo que significaba perder a alguien para siempre. Y el silencio que siguió no fue vacío. Fue libertad. Una libertad tan pura, tan dolorosa, que por primera vez en mi vida sentí que pertenecía, no a una casa, ni a una familia, sino a mí misma. Esa noche, al mirar las luces de Barcelona, entendí que algunas despedidas no son el final, sino el primer acto de amor propio. Y que a veces, desaparecer es la única manera de ser vista. Yo no quería que de verdad te fueras, dijo Susan entre sollozos. Solo estaba enojada, frustrada. Ahí estaba. La vieja táctica, minimizar el daño, empujarme a sentir culpa por reaccionar a su crueldad. ¿No lo quisiste decir cuando me dijiste que tu mayor deseo de cumpleaños era que me muriera? Pregunté. Porque sonaste bastante convincente. Fue el estrés, balbuceó. Michael perdió dinero en una inversión. Los niños están dando problemas en la escuela. La clínica no va bien. No debí desquitarme contigo. Tienes razón, respondí, mirando las luces reflejadas sobre mi copa de vino. No debiste. Y las palabras no pueden desdecirse. Mamá, por favor, vuelve. Te necesitamos. Yo te necesito. Qué interesante. Ahora me necesitaba. Ahora que había leído mi carta. Ahora que sabía que la cuenta conjunta estaba cerrada, que el seguro complementario ya no saldría de mi bolsillo, que la hipoteca podía derrumbarse sobre su vida perfecta. ¿Me necesitas a mí o a mi dinero? Pregunté. Silencio. Largo. Al otro lado, su respiración tembló. A ti, murmuró al fin, sin convicción. Susan, viví 43 años para ti. Mis sueños, mi tiempo, mi salud, mis oportunidades. Cuando quise sentir que me amabas, dijiste que preferías que estuviera muerta. Eso me partió en un sitio del que no se vuelve. Lo siento, mamá. Lo siento de verdad. Las disculpas no son suficientes. Y quizá fue lo mejor que pudiste decirme. Me despertó. Me mostró que he vivido de la manera equivocada. ¿Qué quieres decir? Que por primera vez en décadas estoy viviendo para mí. Y es maravilloso. ¿Dónde estás, mamá? Por favor, los niños preguntan por la abuela. No entienden por qué desapareciste. Claro, cuando yo cancelaba mis planes para cuidarlos, cuando compraba regalos, cuando los llevaba al parque mientras ella iba de compras, era lo esperado. Ahora que no estoy,
Mi ausencia pesa. Los niños estarán bien, dije suavemente. Son resilients. Aprenderán que las acciones tienen consecuencias y que hay palabras que destruyen puentes para siempre. Pero no puedes desaparecer así. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te enfermas? ¿Cómo sabremos? Conveniente preocupación. Recordé los últimos 3 años. Tuve 2 episodios de presión alta. ¿Sabes cuántas veces viniste a verme? Ninguna. La primera vez te llamé desde urgencias. Dijiste que tenías una fiesta. La segunda, el cumpleaños de Michael. También estabas ocupada. Silencio. El silencio de quien sí recuerda. Yo pensé que no era serio, susurró. Mi salud nunca fue prioridad. Mis cheques, sí. No es por dinero, alzó la voz. Es por ti. Te extraño. ¿Me extrañas a mí? ¿O extrañas tener a alguien 24/7 para resolver tus problemas? Colgué sin esperar respuesta. El teléfono volvió a sonar. Lo puse en silencio. Necesitaba paz para mi primera noche de libertad. Los días siguientes fueron un descubrimiento constante. No solo de Barcelona. De mí. Partes dormidas despertaban como flores tras la sequía. Me perdí a propósito entre arcos y callejones. Descubrí que podía pasar horas frente a la catedral, mirando cada gárgola como si me contara un secreto. El catalán no era tan difícil. Los números regresaron a mis manos como un viejo idioma amado. El miércoles me senté frente al señor Ferrer, asesor financiero. Un hombre mayor, de mirada clara. Con sus ahorros y su jubilación, explicó, vivirá cómoda aquí muchos años. El sistema de salud es excelente. Si invierte una parte, en 5 años aumentará su patrimonio de forma segura. Años calculando para emergencias de Susan. Por primera vez, hice números solo para mí. Fue liberador. No estás sola, añadió Ferrer. Tenemos muchos clientes que vienen tras rupturas familiares dolorosas. Comenzar de nuevo no es fracaso. Es decisión. Salí a la calle con esa frase latiéndome en el pecho. El viernes me uní a un grupo de caminata para expatriados senior. 12 personas entre 65 y 80, buscando vista y aire en las colinas que rodean la ciudad. Caminé junto a Luisa, italiana de 76, ojos vivos. ¿Qué la trajo?, preguntó, mientras Barcelona se abría debajo de nosotras. Una hija que dijo que su mayor deseo de cumpleaños era que yo me muriera, respondí sin barniz. Ya no tenía fuerzas para endulzar la realidad. Después de financiar su casa, criar a sus hijos y sacrificar mi jubilación, Luisa abrió los ojos. Dios mío, ¿y qué hizo? Desaparecí. Y aquí estoy. Sonrió con admiración. Valiente. Yo tardé 7 años en alejarme. Mi hijo y mi nuera me trataban como un cajero automático con piernas. Cuando puse límites, me llamaron egoísta y me amenazaron con no ver a mis nietos. Seguimos bajando por un sendero arbolado. El sol filtrado parecía limpiar algo dentro. Los primeros meses fueron difíciles, confesó. Lloré mucho, pero un día me miré al espejo y me reconocí. Me vi, y no volví atrás. La escuché en silencio. Sentí que una hebra invisible unía nuestras historias. A veces, dije, el amor no es sostener, es soltar. Y dejar que el silencio diga lo que las palabras nunca pudieron. El viento movió las hojas, y por primera vez en toda mi vida, supe que estaba exactamente donde debía estar. Es soltar antes de que te destruya. Nos miramos. Y supe que aquella frase era verdad para las dos. Esa noche, de regreso a mi balcón, serví una copa de vino. El teléfono parpadeó con mensajes sin abrir. No lo tomé. La ciudad respiraba. Yo también. Por primera vez en 43 años, no sentí culpa por elegir mi vida. Y entendí algo feroz y sereno. No me fui para castigarla. Me fui para salvarme. A veces, incluso después de escapar, la culpa te persigue como una sombra fiel. Esa noche, mientras el viento tibio de Barcelona rozaba las cortinas, me descubrí pensando si tal vez yo era la mala. Si realmente había sido una madre egoísta. Si el amor verdadero significaba sacrificarlo todo,
incluso la dignidad. Pero las palabras de Luisa regresaron como un eco necesario. Eso no es amor, Grace. Es explotación. Y entonces lo entendí. Mis hijos nunca se preguntaron si yo era feliz, si tenía suficiente para mí, si mis renuncias me estaban consumiendo. Solo querían saber qué más podía darles. Durante décadas confundí manipulación con amor filial, dependencia con necesidad genuina. Y mientras ellos crecían, yo me encogía. Esa noche decidí que ya no me encogería nunca más. Cuando regresé al apartamento, encendí el teléfono por primera vez en 3 días. 78 llamadas perdidas. 32 mensajes. La mayoría de Susan y Michael, aunque también había números desconocidos. Probablemente amigos reclutados para la cruzada del remordimiento. Leí los mensajes en orden. Era como ver un guión predecible de manipulación. Los primeros eran suplicantes. Por favor, mamá, vuelve. Te necesitamos. Los niños lloran. Después, el tono cambió. El banco llamó. No pueden quitarnos la casa. Todo fue un malentendido. Luego vino la furia. Esto es ridículo. Estás arruinando nuestras vidas por una rabieta. Sé adulta y vuelve. Y finalmente, el pánico. He llamado a la policía, a los hospitales. Si te pasa algo será mi culpa. Por favor, solo dime que estás bien. Ni una disculpa real. Ni un solo reconocimiento de la crueldad que había desatado. Todo giraba alrededor de ella, de su pérdida, de su comodidad interrumpida. Tomé aire y escribí mi respuesta final. Estoy perfectamente bien. Más feliz que en toda mi vida. Lo que sientes ahora son las consecuencias naturales de tus actos. Ojalá aprendas el valor de las personas antes de perder a alguien más. La respuesta llegó enseguida. Por favor, mamá, podemos arreglar esto. Prometo que nunca más te diré algo así. Solo vuelve. Mis dedos temblaron, pero escribí sin dudar. Las promesas vacías no reparan corazones rotos. Tus palabras me mostraron lo que realmente piensas de mí. Y esa verdad no puede deshacerse. Bloqueé su número. Luego bloqueé a Michael. Y a todos los demás. Silencio. Por fin. La semana siguiente firmé los documentos de residencia permanente en España. El señor Ferrer, con su serenidad de notario viejo, me miró por encima de las gafas. ¿Está completamente segura, doña Grace? Es un paso grande. Nunca he estado más segura, respondí firmando cada hoja con mano firme. Por primera vez en mi vida, mis decisiones me pertenecen. Esa tarde recibí la llamada de Marta. Su voz sonaba alegre, casi divertida. No vas a creerlo, Grace, rió. Susan vino ayer, llorando como una niña. Me rogó que te dijera que todo fue un malentendido. ¿Y qué le dijiste? La verdad, respondió con calma. Que lo que te dijo fue imperdonable. Que si yo fuera tú, también habría desaparecido. Tendrías que haber visto su cara cuando se dio cuenta de que todos sabíamos lo cruel que había sido. ¿Mencionó los problemas financieros? Por supuesto. Dijo que sin ti no pueden pagar la hipoteca, que el banco los presiona, que los gemelos necesitan cosas para la escuela. Está descubriendo, por fin, todo lo que hacías por ellos. Sonreí. No de placer, sino de alivio. Marta, si alguien pregunta por mí, incluso mi hija, dile la verdad. Que estoy muerta para ellos. Porque, en cierto modo, lo estoy. La Grace que se sacrificaba por una hija ingrata murió el día de su cumpleaños. Y renació otra, dijo Marta con voz emocionada. La que debiste ser siempre. 3 semanas después, mi vida en España ya tenía forma. Clases de catalán 3 veces por semana. Curso de acuarela los martes y jueves. Un club de lectura los domingos. Y lo más importante, una agenda hecha de cosas que yo había elegido. Sin las demandas constantes, mis ahorros no solo se mantenían, sino que crecían. Las inversiones con el señor Ferrer daban buenos frutos. Por primera vez, mi dinero servía a mi bienestar, no a la gratitud condicional de otros. Pero la paz nunca llega sin pruebas. Una mañana de abril,
Mientras tomaba café en el balcón, sonó el teléfono. Un número internacional. Dudé. Contesté. ¿Señora Grace Miller? Preguntó una voz con acento estadounidense. Soy Raquel Mendoza, trabajadora social del Departamento de Servicios Familiares de Carolina del Norte. Hemos recibido una denuncia sobre su bienestar. Sentí un escalofrío. ¿Una denuncia? ¿De qué tipo? Su hija, la señora Susan Miller, asegura que podría estar sufriendo demencia o deterioro cognitivo, y que sus decisiones recientes la ponen en riesgo. Afirma que desapareció y vive en condiciones precarias, quizá manipulada por terceros. Me quedé inmóvil. Susan había cruzado una línea sin retorno. Primero deseó mi muerte. Ahora intentaba destruir mi cordura para recuperar el control sobre mí. Escuche, señorita Mendoza, respondí con voz firme. Estoy perfectamente bien. Vivo en España por elección. Tengo cuidados médicos, estabilidad financiera y plena salud mental. Las acusaciones de mi hija son falsas y malintencionadas. Entiendo, dijo la mujer, incómoda. Pero debemos verificarlo oficialmente. ¿Podríamos coordinar una evaluación médica y psicológica a través del consulado estadounidense? Me quedé callada un instante, mirando el mar desde mi balcón. Luego sonreí con una paz que me sorprendió. Por supuesto, respondí con serenidad. Hágalo. Así, cuando mi hija intente volver a decir que estoy loca, habrá un documento oficial que pruebe que, por fin, la cuerda se rompió del lado correcto. Por supuesto, contesté. No tengo nada que ocultar. Tras colgar, llamé a mi abogado, el señor Vargas. Grace, su hija está moviendo cielo y tierra, dijo con tono grave. Ha intentado impugnar los cambios legales alegando incapacidad mental. ¿Puede hacerlo? Intentarlo. Sí. Ganar. No. Tenemos grabaciones, documentación, testigos, y sobre todo, su lucidez. Entonces preparo una demanda por difamación. Que aprenda que los actos tienen consecuencias. 2 días después me presenté en el consulado estadounidense en Barcelona. El doctor Torres, un hombre amable y metódico, me evaluó durante 3 horas. Al terminar, sonrió con satisfacción. Señora Miller, no solo está en perfecto estado mental, sino que sus decisiones reflejan una claridad admirable. Su hija intenta manipular el sistema. Documentaremos todo. Esa tarde, Raquel Mendoza volvió a llamar. Recibimos el informe del consulado. Las alegaciones de su hija son infundadas. El caso será cerrado. Gracias, respondí. ¿Eso quedará registrado? Sí. Y constará que ella presentó una denuncia falsa. Colgué con una sensación amarga pero necesaria. Mi libertad estaba, por fin, blindada. Esa noche hice algo distinto. Encendí mi ordenador y comencé a escribir. No para Susan, sino para otras mujeres que alguna vez confundieron el amor con la entrega total. Cuando el amor materno se convierte en autodestrucción. Mi historia de liberación a los 74 años. Escribí durante horas. Cada línea era una cicatriz convertida en palabra. Relaté los sacrificios, la manipulación, el despertar. Envié el texto a un blog sobre mujeres que habían renacido después de vidas de servidumbre emocional. Una semana después, recibí una respuesta de la editora. Su historia es poderosa. Miles de mujeres se reconocerán en usted. ¿Aceptaría una entrevista para nuestro canal? Acepté. La entrevista se publicó 2 semanas después. Y explotó. Miles de comentarios. Mujeres de todo el mundo contando historias de abuso emocional por parte de sus propios hijos. Mi hijo de 37 vive en mi casa, me insulta y no paga alquiler. Mi hija solo me llama cuando necesita dinero. Pensé que era la única madre usada por su familia. Yo las leía con lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de reconocimiento. Pero lo más inesperado llegó días después, un correo electrónico. De una dirección conocida. Michael. Grace. Vi tu entrevista. Tenías razón en todo. Lo que Susan te dijo fue imperdonable. Quiero que sepas que estoy de tu lado. Lo leí 3 veces. No respondí.
porque entendí, finalmente, que no necesitaba aliados. Mi historia no era sobre venganza, ni sobre perdón. Era sobre renacer después de morir en vida. Miré por la ventana. El sol doraba los tejados de Barcelona. Y sonreí, porque por primera vez, después de una vida entera, no era madre, ni esposa, ni sacrificio. Solo yo. El correo de Michael me llegó como un eco de algo que ya no me atañía, pero igual atravesó la tarde. Fui testigo de cómo Susan te manipulaba y te usaba. Nunca tuve el valor de confrontarla porque dependíamos de tu ayuda. Los gemelos te extrañan. Ella les dijo que estás enferma. Yo creo que merecen saber la verdad cuando sean mayores. Sé que es tarde para disculpas, pero al menos alguien en esta familia reconoce cuánto te sacrificaste. Ojalá seas feliz en tu nueva vida. Lo leí 3 veces antes de responder. Michael, agradezco tu honestidad, pero las disculpas tardías no cambian el daño. Ojalá esto te haga ser mejor esposo y padre. Enséñales a tus hijos a valorar a quien los ama antes de que sea demasiado tarde. No cambié mi decisión de mantener distancia, pero sentí, por primera vez, una validación que había necesitado durante años. Mi vida en España florecía con una naturalidad que me parecía milagro. Amigos que me querían por quien soy, no por lo que doy, pasatiempos que me devolvían al cuerpo, paz mental, estabilidad, dignidad. 6 meses después de mi llegada, me llamó Marta. Grace, tienes que escuchar esto. Susan perdió la casa. El corazón me dio un vuelco. A pesar de todo, pensé en mis nietos. ¿Qué pasó? El banco ejecutó la hipoteca. Michael no recuperó el dinero. Se atrasaron 3 pagos más. Como tú ejerciste tus derechos de aval, el banco procedió. Susan vino a llorar a mi puerta. Ahora viven en un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Michael consiguió por fin un trabajo estable en turismo. Gana menos, pero es seguro. Y Susan volvió a la clínica, no como dueña, como empleada. No sentí alegría. Sentí justicia. Por primera vez, tenían que lidiar con las consecuencias reales de sus propias decisiones. ¿Algo más? Pregunté. Susan quiso saber si podía contactarte. Dice que quiere disculparse de verdad, que ahora sí entiende lo que perdió. ¿Y qué le dijiste? Que hay heridas que no cierran y palabras que no se desdicen. Le conté que estás floreciendo y que lo mejor es no buscarte. Asentí en silencio. Mi paz ya no estaba a la venta. Esa misma tarde me llamó el señor Vargas. Buenas noticias. El banco vendió la casa y, como aval, recuperas tu inversión de 1.8 millones más intereses. En total, 2.1 millones de pesos. La transferencia va a tu cuenta española la próxima semana. Me quedé muda. No solo había recuperado mi dinero, gané 300,000 pesos. Dinero enterrado durante años bajo el altar del sacrificio materno. Y otra cosa, añadió. Se vendió su apartamento en Carolina del Norte. Netos, 820,000 pesos. Casi 3 millones recuperados. Sumados a mis ahorros e inversiones en España, mi patrimonio superó los 5 millones de pesos. A los 74 años, era más próspera que nunca. Esa noche celebré en mi mesa favorita, en la Plaza Real. Pedí el mejor cava y brindé por la mujer que se atrevió a empezar cuando todo ardía. Al día siguiente tomé la decisión que venía rondándome, escribir un libro. No solo mi historia, una guía para mujeres mayores atrapadas en la telaraña del chantaje filial. La editora Montserrat lo entendió al instante. Grace, su voz toca una herida colectiva que nadie nombra. Hay que publicarlo. Escribí 3 meses seguidos. Cuando el amor lastima, liberarse del abuso emocional familiar después de los 70. No solo conté, enseñé a reconocer la manipulación, a poner límites, a priorizar la propia vida. 8 meses después, el libro fue bestseller en Europa y América Latina. Llegaron cientos de cartas. Entendí que no soy mala madre por dejar de financiar a mi hijo de 42. Marta, Chile. El amor verdadero no exige autodestrucción. Teresa, Portugal. Vendí la casa grande. Ahora pago lo mío y duermo en paz. Sofía, Argentina. La carta que me rompió en alegría fue de Paula,
32. Nos dimos cuenta de que tratábamos a mi madre como Susan a usted. La llamé. Le pedí perdón. Ahora la estoy ayudando a cumplir sus sueños. Gracias por abrirme los ojos a tiempo. Lloré, por fin, por algo hermoso. 2 años después de llegar a Barcelona, encontré en el buzón una carta con caligrafía adolescente. Mis nietos, ya de 13. Abuela Grace, papá nos contó la verdad. Sabemos lo que mamá te dijo. Te extrañamos y estamos orgullosos de ti por ser valiente. Cuando seamos mayores, ¿podemos ir a verte? Incluían dibujos míos caminando por calles con balcones y bugambilias. Respondí, mis queridos, sus palabras son mi tesoro. Los amo sin importar la distancia. Cuando puedan decidir por ustedes, mi casa y mi corazón estarán abiertos. Aprendan esto, las palabras construyen o destruyen. El amor no es sacrificio unilateral, es respeto. Hoy, 3 años después de aquel cumpleaños que me partió, escribo desde el balcón de mi apartamento con vista al Mediterráneo. Tengo 77 años, un patrimonio que supera los 6 millones de pesos, un libro traducido a 8 idiomas, amigos en medio mundo y una paz que jamás imaginé volver a sentir. Susan me pidió como regalo de cumpleaños que desapareciera. Y se lo concedí, de la manera más extraordinaria posible. Nunca imaginó que al perderme no solo perdía a su madre, sino la columna invisible que sostenía su vida. La semana pasada llegó un correo suyo. El primero en 3 años. Mamá, leí tu libro. No imaginé cuánto te herí, cuánto te di por sentada. No te pido que vuelvas ni que me perdones. Solo quiero que sepas que por fin entendí. No respondí. Algunos puentes, una vez quemados, no se reconstruyen. Guardé sus palabras no como victoria, sino como prueba de que el dolor puede transformarse en sabiduría. Mi desaparición fue mi regalo para ella. Mi nueva vida, el regalo que por fin me hice a mí. Porque a veces, la única manera de salvarse es perderse por completo, para renacer en la mujer que siempre estuviste destinada a ser. Si esta historia te tocó, mira el próximo video. Una traición con un giro que no verás venir. Nos vemos allí. Y así terminó mi historia. Una historia que comenzó con una madre dispuesta a morir en vida por amor. Y terminó con una mujer que eligió vivir aunque eso significara perderlo todo. Ahora quiero preguntarte a ti. ¿Hasta dónde crees que debe llegar una madre por amor a sus hijos? ¿Crees que el perdón lo cura todo? ¿O hay heridas que simplemente nunca sanan? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Y si esta historia te conmovió, si sentiste algo aquí dentro, en el pecho, en la garganta, o quizás en el alma, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque vienen muchas más historias reales que te harán reflexionar, sentir y mirar la vida desde otro lugar. Recuerda, a veces el acto más grande de amor es tener el valor de soltarse para volver a encontrarse. Y ahora, haz clic en el video que aparece en pantalla, porque ahí te espera otra historia de traición, redención y un final que no vas a poder olvidar. Nos vemos allí.